Usted como padre también. Porque lo digo yo, porque lo digo, no, porque la palabra de Dios lo enseña. Todos los, hoy no tengo ganas, no. Todos los días de su vida, usted tiene que enseñarle a su hijo lo que es servir a Dios. No, es que hoy no puedo, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Dice, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. No solo se trata de conocerlos, se trata de que los pongas por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Si usted quiere, decimos, pero aquí no fluye leche y miel. En el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y los estatutos, fluye leche y miel. Si usted como pueblo de Dios, usted como iglesia de Dios, guarda los estatutos y los mandamientos de Dios, usted va a ser bendecido. Usted va a ser bendecida, y no solamente usted, sino sus hijos y los hijos de sus hijos. Así como Dios dice en su palabra que la desobediencia viene a caer entre el padre, la madre, la primera, la segunda, tercera y cuarta generación, hermano, así en Dios a los que obedecen también viene la bendición de Dios. Amén. Cuando usted obedece a Dios, mientras usted, hermano, le enseña a su hijo lo que es mandamientos y estatutos, su vida va a ser bendecida, su esposa va a ser bendecida y su hijo va a ser bendecido. Y no dice pocamente, dice en gran manera. Amén. Dice, y oye Israel, el mandamiento principal que como padre debe enseñarle a su hijo. Hoy en día, la creencia, el apartarnos de Dios, creemos y ponemos muchos dioses, pero la palabra de Dios enseña, y por eso me gusta abrir la Biblia y me gusta que usted traiga su Biblia. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que el pastor dijo. No, la palabra de Dios dice en Deuteronomio 6:4 que oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses dice que hay? Uno. Amén. Hay un solo Dios, y lo amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Usted, hermano, tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Dice, y no queda ahí, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa y estando en el camino, al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y las estarás como frontales en tus ojos, y las escribirás en los portes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Que le enseñemos a nuestros hijos los mandamientos y los estatutos, y que no solamente los aprendamos, sino que se los demos de ejemplo y que se los enseñemos, que se lo pongamos ahí grandotote: Jehová tu Dios uno es. Que el niño entre a la casa y diga: Dios es uno. Amén. Porque hoy en día, hermano, queremos hacer y quieren hacer dioses de todo. Amén. El mundo, el pecado hace dioses de todo. Y la palabra de Dios dice que hay uno solo en el trono. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay 8, no. Hay uno. Si usted como pueblo de Dios crea de 2 a 3 dioses, dice que esa es idolatría. Y el idólatra no entra al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los pueblos, hermano, que estaban en aquellos tiempos, dice que hacían dioses de todo, hermano. Pero Dios le habló a Israel: hey, te saqué de Egipto, te liberté, pero quiero que aprendas mis estatutos.
Y ahora que te voy a introducir a la tierra donde fluye leche y miel, quiero que entiendas que yo soy uno. Amén. Y que vas a enseñarle a tu hijo, a tu hija, porque Dios sabe y conoce el corazón del hombre. ¿Qué fue lo primero que hicieron? El pueblo de Dios. Fueron, hicieron el becerro. Y Dios les acababa de decir, mis hermanos. Es por eso que Dios, hermanos, hoy, por medio de su palabra, nos enseña y nos dice la responsabilidad que usted tiene delante de Dios. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que les tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Dentro de la palabra de Dios no hay ningún registro bíblico que los niños tengan que ser bautizados por medio de la inmersión en agua. Amén. No hay ningún registro, porque la palabra de Dios dice que el reino es de los niños. Dice su palabra que para que nosotros podamos entrar al reino, tenemos que ser como un niño. ¿Cómo es un niño? Sin pecado, sin malicia. Amén. Ellos no saben. Quizás usted como padre puede decir, ¡ay, niño tremendo! Amén. Pero en la realidad el niño no sabe. El niño empieza a pecar, la niña empieza a pecar cuando los padres le dan el ejemplo de pecar. Por eso Dios manda que usted sea ejemplo a sus hijos. Cuando usted se salió, un ejemplo, no, se salió la mamá y llegó tarde y no hizo la comida, y dice el niño, no debes decir a tu papá que me fui para allá. Entonces el niño aprende a ¿qué? A mentir. Los hijos van a aprender lo que miran en la casa. Amén. Es por eso que Dios en la palabra del Señor no manda bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen pecado, no tienen malicia. Ya cuando el hombre crece, cuando el hombre, hermano, llega a una edad que ya sabe lo que es mentir y que lo hace con plena devoción y ventaja, es cuando empieza el pecado a entrar en el corazón. Y es cuando el niño empieza, o el joven empieza a tener la necesidad de un Salvador. Amén. La palabra de Dios nos enseña, hermano, amén, que solo se bautizaban hombres y mujeres. En el tiempo de los apóstoles no hay ningún registro que se bautizaban niños. Muchos dicen, no, pues es que decía que toda la familia, pero el Señor es claro. Aquí dice que le presentaban a los niños. Hubiera dicho la palabra y bautizaban también a los niños. Amén. Y la palabra enseña que solamente eran presentados delante de la presencia de Dios. Podemos verlo como Ana, aquella mujer, hermano, amén, que deseaba tener un hijo y fue y presentó al sacerdote en el templo para que fuera presentado y dedicado para la gloria de Dios. Asimismo, el significado del presentar a un hijo delante de Dios es que usted, hermano, a partir de hoy se va a comprometer con Dios a instruir en el evangelio. No solamente él, su esposa y los testigos. El testigo es para ver que usted esté haciendo un buen trabajo. Y si no está haciendo, decirle, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Recuerda, como muchos dicen, nos dicen a nosotros, hey, acuérdate que te bautizaste. Hey, acuérdate que tú hiciste un compromiso con Dios. Amén. Porque eso es lo que hemos hecho. Entonces, el Señor habla en su palabra, dejar venir. Dice, los niños a mí. Dice en el 14, viendo Jesús, se indignó. ¿Por qué? Porque él decía, no, quiten esos niños, quítenlos. Amén. Porque si lo vemos, el niño siempre anda el papá y la mamá, ¡ale, chamaco, váyase allá! No entrometido. Pero cuando vio Jesús, dijo que él se indignó y le dijo, dejad venir a los niños a mí y no se los impidas, porque de ellos es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. ¿Por qué los niños no necesitan bautismo?
porque no hay pecado en ellos. Muchas veces dicen es que el pecado del nacimiento, la palabra de Dios no dice ni enseña que sea pecado nacer. Eso lo ha creado la Iglesia Católica. Eso lo ha enseñado la Iglesia Católica. Pero la palabra de Dios, si usted lee el capítulo de Génesis, hermano, enseña que fue un mandamiento, una ordenanza de Dios, que los hombres tuvieran hijos y llenaran la tierra. Es por eso que quise, hermano, empezar con el Salmo 127, de que es bendición el que usted tenga un hijo. Porque de repente empieza la gente, amén, no, que no lo bautizar, que mocharle la cola y que esto y que lo otro. La palabra de Dios no dice eso. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos familia que no es creyente. Amén. Y que nos va a decir, no, ¿por qué no lo bautizas? No, porque la palabra de Dios no enseña. La palabra de Dios enseña que los hijos se deben de presentar. Es una dedicación, es un ungimiento que trae delante de la presencia de Dios. Por último, Mateo capítulo 19, versículo 14. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Desde el 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ¿qué? Sobre ellos y orasen, y los discípulos les reprendieron. ¿Qué le dijeron? No, váyase para allá, niño este. No, el Señor le dijo, déjalos, deja orar por ellos. Amén. Mismo nuestro Dios oró por los niños. Amén. Dice, dejar venir, dijo Jesús, dejar a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? Amén. Dios bendiga a nuestro hermano usted, a nuestra hermana Jessica, que traen a Fernando Gabriel Salas Navarro. Amén. Y vamos a ungir al niño, hermanos, en esta tarde. Pedirle a nuestro Dios que Él sea obrando. No sé si sepa el canto, los niños son de Cristo, ¿se lo sabe? No, hay que aprendérselo. Amén. Porque es necesario, hermano. Amén. En esta tarde vamos a pedirle a nuestro Dios, cántele la niña de tus ojos, mi hermano. Amén. Y vamos a ungirlo. Déjeme bajar. Gloria a Dios. Vamos a ungirlo. Usted ore también, hermano, por su hijo. Bendito Dios, en esta hora, Señor Jesús, presentado delante de tu presencia, Señor, este día. Señor, lo presentamos, Señor, pidiendo, Señor, que las bendiciones que usted ha preparado para él sean enviadas sobre su vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ungimos con aceite, Señor, en el nombre de Jesús, para que usted lo guarde, que usted lo proteja, que usted lo ampare, Señor, en el nombre de Jesús. Así como nuestro hermano fue presentado, Señor, el día de hoy el Señor a presentarlo delante de sabiduría, Señor, de entendimiento para guiarle el temor en tus mandamientos, Señor, en tus ordenanzas, Señor de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
amados. Hay hermanos que no han presentado a sus hijos. Amén. Es necesario presentarlos. Muchas veces no lo quiere presentar porque es un compromiso. No es solo decir, aquí está, Señor, ya no, y ya me voy y nos vemos. Hay hermanos que lo hacen así, lo presentan y ya nunca vuelven a la iglesia, ¿no? Es una gran responsabilidad que usted tiene delante del Señor. Siéntese, mis hermanos, en esta tarde. Estamos contentos, agradecidos con nuestro Dios por lo bueno que Él es. En esta tarde, hermano, ven, Dios bendiga a cada hermano, cada hermana. En esta tarde voy a dar una oportunidad, hermanos, a algún hermano que esté contento. Mire, que realmente este día traigo un testimonio. Amén. Pero algo fresco, hermano, algo que Dios esté haciendo, hermano. No debemos de quedarnos callados. A veces nos da vergüenza, a veces nos quedamos, pero cuando viene la necesidad, ahí no tenemos vergüenza. Ahí hacemos la vergüenza a un lado y Señor, ayúdanos. No, sea valiente, hermano, y declare lo que Dios ha hecho. Amén. Porque yo a veces que lo miro que usted no pasa, yo digo, ¿será que Dios ya no hace cosas en este tiempo? ¿Será que ya no hace milagros? ¿Será que ya no está haciendo algo en la vida de los hermanos? ¿Qué es lo que estará pasando, Señor? ¿Acaso usted ha cambiado? ¿Acaso nuestro Dios ha cambiado? Dice que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Rompa esas cadenas que le aprisionan en la banca. Amén. Y levántese en el nombre de Jesús. Dios bendiga a nuestro hermano Felipe. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos. Yo estoy bien agradecida con el Señor porque me ha dado tantas cosas en estos días, pero cosas maravillosas que yo no creía, pero las estoy viviendo, hermanos. Yo estoy bien feliz porque el doctor me había dicho que a los 2 meses yo me iba a morir porque no hallaba que tenía en mis piernas. Y yo sí, pues, dije, si es una enfermedad curable, yo me quiero morir, yo no quiero estar podrida en una cama. Yo le decía al Señor orando en las madrugadas, Señor, yo no quiero estar así porque causando más trabajo a mi hija, llévame de una vez. Pero el Señor, hermanos, tiene su plan. No era su plan llevarme. Algo maravilloso tiene para mí. Porque ayer que fuimos al culto unido, el pastor de ahí donde fuimos oró por mí y pues ustedes veían que no podía caminar, mi pie no me respondía, lo arrastraba y pues no podía ni pararme porque era un grito. Y ayer oraron por mí y perdí el sentido porque me desmayé, pero fue de lo caliente que sentí en mi cuerpo. Y cuando me levanté, que volví en sí, sentía mi pie, pero con ganas de pararme, quería pararme, porque yo sentía algo grave en mi pie. Y le dije a mi hija, llévame al baño. Dije, pues si no, ahí no me ven los hermanos y me caigo. Y me llevó hermanos y le digo, quítame el andador, yo me voy a meter caminando sola al baño. Hermanos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que mi pie ya me respondía. Y tenía muchas ganas de caminar. Yo estoy bien agradecida con el Señor Jesús. Pues sí, estoy maravillada con las palabras que dicen. El hombre dice una palabra, pero el Señor dice la última palabra. Y yo tengo mucha fe porque el pastor me dio palabra y me dijo, tú vas a caminar pronto. Dijo, pero una cosa te falta. Yo sé, hermanos, como les dije el otro día, yo estoy mal con el Señor porque nomás como 2 veces diezmé y ofrendé y ya no daba. Dije que a veces el dinero es tentativo y sí es cierto, entre más tiene, más quiere. Y entonces yo cuando iba a cobrar mi pensión decía, ay no, pero ¿cómo voy a dar? No, yo no. Pero yo de primero, hermanos, yo me iba a comprar cosas y todavía me sobraba. Y ahora no justo. Entonces yo estoy comprendiendo que allí estoy mal, porque de todo yo estoy a cuentas con el Señor.
Pero eso es lo que el Señor me está hablando. Y yo les digo, hermano, hay que ponernos a cuentas con Dios sobre el diezmo, porque cuando nosotros traemos el dinero no lo queremos soltar. No, pues ¿cómo le voy a dar? ¿Verdad? Porque es mío, pero no es de nosotros, es del Señor. Yo estoy comprendiendo que si Él nos está hablando, que de ahí demos el diezmo, porque el pastor no tiene sueldo. De ahí tiene que pagar luz y todo, hermanos. No nos hagamos de la vista gorda. Yo ya lo estoy viviendo, ya no quiero volver a vivirlo. Yo me voy a poner a cuentas con el Señor y pues con todo lo que me está dando, ¿cómo no? ¿Verdad? Pues un doctor, ¿cuánto cobra ahorita? Y Él no nos cobra, no nos da, nos da sanidad, nos da amor, nos da comida, nos da todo lo que nosotros le pidemos. Pero nosotros somos bien socarrones. No me dice nada, no nos dice, pero dice que el padre que quiere a su hijo lo corrige y con vara de hierro. A nosotros nos hace poquitos cariños, pero no esperemos que lo siente como a mí me sentó. Ahora algo tiene para mí porque ya me está dejando pararme, pero yo le doy muchas gracias al Señor y pues ¿qué más puedo pedirle, verdad? Darle gracias y lo poco que me queda de vida, porque ya no soy una quinceañera, ¿verdad? Pero vivo maravillada y dale todo lo que pueda darle. Como yo le digo cuando oro en la madrugada, Señor, agarra lo que te sirva de mí, porque ya más de la mitad no sirve, ¿verdad? Pero usted agarra todo lo que le sirva. Todo yo le voy a servir en cuerpo y alma, hermanos. Dios les bendiga. Hay que seguir el palabra. Dios bendiga a nuestro hermano, aleluya. Dios haciendo la obra en su vida, hermanos. Recuerdo ese martes, hermano, que estamos aquí en la iglesia y como yo siempre he dicho, cuando Dios me da palabra para alguien, yo no sé lo que Dios le dice o por qué se lo dice, yo nomás cumplo con ir y me dice la hermana que usted vio el martes, que el jueves que testificó, yo le comencé a dar la palabra y dice que ella no oía por ese oído. Amén. Y he comprendido que cuando realmente es Dios, no es el hombre. Dice que ese día Dios le sanó de su oído, amén, y ahora de su pierna, amén. Y pues Dios bendiga a nuestra hermana porque ella se esfuerza, hermano, por venir. Yo la puedo ver que ella puede tener la gran excusa de quedarse en su casa, porque no puede, porque es difícil subirse al vehículo, porque es difícil venir cuando usted sabe que vive retirado de aquí de la iglesia. Mas sin embargo, en el tiempo que ella tiene aquí, hermanos, nunca ha faltado un culto. Que tiene 1 año, casi va para 2 años, ¿verdad? Nunca ha faltado un culto, ni martes, ni jueves, ni domingo. Siempre la mira aquí. Llueve, truene, relampaguea, ahora caiga tornado y caiga nieve, usted la mira a la hermana, porque el día que nevó aquí está. Amén. Y muchos, ay, tengo frío. Ay, es que no, hermana, aquí estaba. Y es un ejemplo que tenemos, hermano. En esta tarde, otra oportunidad, hermanos, de algún hermano que quiera pasar, hermano, que quiera testificar y edificar la iglesia, hermanos, porque es importante, hermano Raúl, mueva el aleluya, edificar a la iglesia. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de pasar a testificar y que lo que vamos a decir edifique realmente a la iglesia. Te bendiga nuestro hermano. Padre Cristo, hermanos, en esta hora, ¿verdad? También le doy gracias a Dios por que estamos aquí, amén. Y pues, la verdad, hermano, el culto de ayer fue de bendición a mi vida, ¿verdad? Y como mi hermana pudo experimentar la gloria de Dios, yo también, amén. No sé si recuerdan cuando me ponía malo de que no podía respirar, aleluya, y desde un tiempo para acá nada más respiraba por un de aquí, ¿verdad? El otro se me tapaba así. Y la verdad me daba miedo, ¿verdad? Porque yo decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo no quiero ir al doctor, ¿verdad? Y se me congestionaba mucho y platicando con mi hermano Nene me dijo, pues vaya al doctor, ¿verdad? Para que le chequen de aquí. Pero yo sabía, hermano, en quién estaba confiando, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, hermano, porque el día de ayer, ¿verdad? Cuando el pastor estaba predicando, el hermano Ismael, que dijo él, ¿verdad? Que el que lo cree va, recibe su milagro, amén. Y yo le decía al Señor, yo quiero experimentar hoy la gloria tuya, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? Que me sane de mi nariz, ¿verdad? Porque sí es un poco batalloso.
Y gloria a Dios, hermano, que yo pude sentir la presencia de Dios, que descendió un calor sobre mí, que la verdad sentí como que algo se desprendió de mi nariz, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermano, porque desde ahí hasta ahorita, ¿verdad? Yo sé que es muy pronto, pero puedo respirar por mis dos, ¿verdad? Mi nariz completa, puedo respirar y le doy gracias a Dios, hermano, porque yo sé que fue Dios, ¿verdad? No fue el hombre, sino fue Dios. Yo podía sentir, hermano, que algo descendía sobre mí, que iba corriendo por todo mi cuerpo, algo caliente, hermano, que fue despegándose todo lo que yo sentía en mi nariz. Le doy gracias a Dios, hermano, porque el único que lo hace es Dios, ¿verdad? No el hombre. También, hermano, le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque una de nuestras peticiones ha sido contestada, ¿verdad? Poco a poco. Bendito Dios, hermano, que mi papá, ¿verdad?, ha estado cambiando. Mi hermano, ¿verdad?, mi hogar ya está cambiando, hermano, después de tantos años, orar y orar y orar. Bendito Dios, hermano, que Dios está haciendo la obra, ¿verdad? Hoy me quedo maravillado con lo que Dios hace, hermano, ¿verdad? Por eso les invito a que sigan orando, hermano. Nunca se canse de orar por su familia, por los suyos, ¿verdad? Como lo testificaba ayer, ¿verdad? Bendito Dios que aún en medio de todo, a pesar de que miramos de que pues no miramos cambio, pero Dios, ¿verdad?, en su tiempo va a hacer lo que va a hacer, ¿verdad? No en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y estoy agradecido con Dios, ¿verdad?, por eso, ¿verdad? Porque la verdad sí tenía miedo de decir, híjole, a lo mejor me voy a dormir y ya no voy a despertar, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y también uno de mis hermanos de allá también me dio palabra, ¿verdad? Y me decía que era un proceso que estaba pasando. Y yo, Señor, pues gracias, ¿verdad? Porque a veces sí los procesos son duros, hermanos, sí son de que, ay, pues queremos desesperarnos, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Y no sé cómo agradecerle al Señor, ¿verdad? Y pues es una forma de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Pasar a testificar y darle gracias a Dios, aunque sea algo insignificante, hermano, pero yo sé, ¿verdad?, que Dios se perfecciona, amén, y el único que lo hace es Dios, ¿verdad? Y no nos quedemos callados, hermano, hay que seguir adelante y que el Señor Jesús les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano. Háganle más, hermano, una última oportunidad, hermano, amén, para alguien que quiera testificar lo que Dios ha hecho en su vida, hermanos. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos. Yo contenta, feliz, agradecida. Primero por un día más, por despertar buenos, sanos, al lado de mi familia, de mis hijos, mi esposo. Yo le doy gracias a Dios porque a veces pensamos que el tiempo que vamos a pasar, pensamos en el futuro como si dependiera de nosotros, pero no. El futuro también depende de nuestro Dios. Y hace 2 años y medio, mi esposo me dice, yo voy a estudiar. Y yo lo apoyé, lo animé, pero dentro de mí pensaba yo, ¿cómo le vamos a hacer? Es mucho lo que cobran en la escuela para estudiar, terminar su ingeniería, pero yo puse toda mi confianza en nuestro Dios y yo pensé y dije, Señor, si es de ti, yo no lo voy a desanimar. Yo tengo que animarlo, yo tengo que apoyarlo, aunque yo vea todo difícil, aunque yo lo vea todo de una manera en que pensaba yo que no íbamos a poder con los gastos. Y bendito Dios, poco a poco se fue dando. Yo empecé a pedirle a Dios porque en ese tiempo yo no trabajaba y para mí era más difícil. Yo les puedo asegurar, antes de que llegara la quincena no nos alcanzaba. Sabemos nosotros como padres de familia que tenemos muchos gastos en casa, nuestros hijos, y no alcanzaba. Y yo le decía, Señor, si tan solo tú me ayudaras para yo conseguir un trabajito. Y yo puse mis condiciones, hermano. Yo le dije al Señor, un trabajo donde yo no descuide a mis hijos, un trabajo donde yo no descuide a mi esposo y mi hogar. Y poco a poco el Señor fue abriendo puertas de bendición y se llegó ese día en que pude